Dale. Ah, carajo. Que me parió, boludo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a continuar con el proyecto de restauración de la Chevy de Dani. Y en este caso lo que quiero hacer es armar todo el tren delantero de la Chevy. Por aquí ya me traje todos los componentes. Está listo para empezar a meter el semichasis por debajo de la carrocería. Aquí están todos restaurados estas piezas. Por ahí tenemos amortiguadores nuevos y en esa cajita toda la tornillería y bujes nuevos también. Lo que me había quedado pendiente a mí por hacer en la restauración del tren delantero es las masas y los discos de freno. Lo que voy a estar haciendo ahora es desarmar estos conjuntos. Así llevo los discos de freno a rectificar y al momento de ir a retirarlos ya vamos a comprar pastillas de frenos nuevas, flexibles también. Había uno que estaba bien feo. Bueno, las pastillas nuevas, flexibles. Y por supuesto vamos a estar dándole una buena limpieza ahí a la masa, todo, para que esto quede listo para instalar. Y otra cosa que me quedó pendiente de toda la restauración del tren delantero es, como verán, el semichasis está bien brillante porque cuando pintamos el diferencial le hicimos también una pasada de laca a todo el semichasis y es lo que le falta hacer aquí a las parrillas, que como verán están en color negro mate. Así que vamos a estar haciendo eso para ganar tiempo. Lo primero que voy a hacer es desarmar y mandar esto a rectificar. Y ahí ya vamos a empezar a limpiar la masa, todo eso. Preparamos para pintar. Pintamos con laca todos estos componentes. También vamos a pintar ahí los calipers, esas cosas. Y ahí ya arrancamos a montar el semichasis en la carrocería y luego todos estos componentes. Sinceramente no tengo idea el orden en el que tengo que ir haciéndolo, así que no sé, quizás me ayudo con algún video en YouTube o voy improvisando a ver qué sale.
Muy bien, ahí ya terminé de desarmar por completo el conjunto de, bueno, masa, caliper y disco de freno. Así que ahí ya están listos. Voy a estar llevando entonces, primero que nada, los discos a rectificar. Como verán, el disco va hermanado a la masa mediante acá, los pernos de, bueno, que ajustan, ¿no?, la rueda a la masa del auto. Entonces con la prensa desclavas esto y ahí lográs separar la masa del disco. Justo había subido una historia que estaba desarmando los discos de freno de la Chevy y Javi de Fantasma Garage, ahí le dejo por acá el canal para que vayan a verlo. También tiene un canal de YouTube donde él restauró su Chevy y la dejó impecable. Bueno, él me respondió la historia diciéndome de que esto de los pernos de la masa y el disco de freno es así que muy buen dato, me vino genial. Entonces de esa manera conseguí separar los discos de la masa. Ahora puedo llevar simplemente el disco a rectificar. Y bueno, aquí tenemos todos estos componentes que mientras me hacen este trabajo voy a ponerme a limpiar y restaurar todo eso. Por acá tenemos los caliper que también vamos a estar desarmando, ¿sí?, para ver de limpiar un poco los cilindros ahí por dentro. Verán que tengo que comprar también nuevo estos capuchones. Esto va nuevo. Vamos a comprar nuevo los flexibles también, las pastillas de freno. Voy a llevar los discos a rectificar y continúo con la restauración de todos estos componentes. I may be young, but I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing, so let me go and just listen. I know I may be young, I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing, so let me go and just listen. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing, so let me go and just listen. Web, ¿ya te suscribiste a mi canal? Si aún no lo hiciste, ahí abajo está el botoncito. Dale a la suscripción, es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón, así que voy a estar enteramente agradecido. Si querés podés activar también las notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo
un video nuevo. Y por supuesto quiero agradecer a todos los que siempre están ahí del otro lado haciéndome el aguante. Yo voy a continuar ahora desarmando los calipers. Muy bien, ya terminé de limpiar por completo todas estas piezas componentes de, bueno, las masas y los calipers de freno ya están listos como para arrancar con el proceso de pintura. Antes quiero mostrarles un poco cómo es que quedaron
Las piezas ya están, bueno, les pasé a todas el cepillo de acero, hasta la bulonería también. Vamos a estar pintando también todo eso. Aquí tenemos el portarrodamiento ahí de la masa. Todos los componentes, las piezas son todos de la masa, ¿sí? Donde van fijos los calipers de freno. El taponcito ahí de la tuerca que va acá. Acá tenemos los rodamientos. Están en perfecto estado. Todavía tienen un poco de grasa vieja. Ya vamos a ponernos a limpiar bien eso. Y aquí tenemos las masas. Los calipers bien completamente limpitos. Todos por dentro también. Aquí tengo este para mostrarles un poco. Ya están bien limpitos. Así que vamos a estar pintando estas piezas. Como verán, ya compré los flexibles nuevos, ¿sí? Aquí tenemos todo un kit de O-rings y bueno, de los cubrepolvo que van en las carcasas. Compré dos, ¿sí? Uno para cada caliper. Y aquí una serie de virolas y las tuercas para fijar la cañería nueva, que como verán compré un retazo de cañería nueva porque bueno, como esto tiene doble accionamiento, se unen a través de una cañería. Así que ya tengo todo eso para la instalación adecuada. Pastillas de freno nuevas, acá tenemos un kit de 4 pastillas y los retenes, estos que son los que van aquí en la masa para que bueno, la grasa que se coloca ahí adentro se quede ahí y no salga. Y bueno, todos los pistoncitos también bien limpitos, así que esto ya está listo para instalar todo. Antes le voy a estar haciendo una buena limpieza, vamos a desengrasar todo antes de ponerme a pintar. Lo voy a estar pintando con pintura en aerosol de alta temperatura, ¿sí? A todas esas piezas. Como verán, acá ya tengo también los discos de freno bien limpitos y ya están rectificados. Estos también vamos a estar pintándolos en la parte, toda esta parte central, ¿no es cierto? Y bueno, las chapas estas protectoras ahí que van del lado de atrás de los discos. Bueno, entonces ya tengo todo listo, preparado. Vamos a arrancar con el proceso de pintura. Como les dije, vamos a pegarle una buena desengrasada, una buena limpieza a todos los componentes antes de pintar. Le aplicamos la pintura en aerosol de alta temperatura y arriba vamos a estar barnizando todo con laca bicomponente, como lo hicimos, bueno, con todos los componentes del tren trasero. Y en ese mismo momento vamos a estar aprovechando para laquear las parrillas de la suspensión delantera. Así que vamos a meterle.
Muy bien, ya terminé de pintar todos estos componentes ahí de las masas del tren delantero de la Chevy. Por ahí ya la posicioné en su lugar, preparé el semi-chasis. Y bueno, cuando fui corriendo, ¿sí? Y liberando espacio, que corrí la Chevy para atrás, el semi-chasis, aparecieron estas piezas que eran para pintarlas con laca también y me olvidé por completo. La idea era aprovechar la preparación de la laca en una sola vuelta y pintar todas estas piezas, y me las olvidé aquí en esta esquina, así que voy a preparar nuevamente un poco más de laca para barnizar estos componentes. Lo voy a hacer detrás de cámara nomás y enseguida estoy con ustedes nuevamente. Muy bien, ahora sí ya estoy listo para arrancar a armar todo el tren delantero de la Chevy. Ya tengo acá estas piezas completamente pintadas. Miren cómo quedaron las parrillas con el brillo del barniz. Parecen caramelos recién chupados. Por acá tenemos el resto de la golosina. Miren cómo brilla todo esto. Discos rectificados, pintados todo con pintura de alta temperatura. Arriba el barniz. Acá tenemos la masa con los rodamientos. Aquí está la otra. Bueno, como ya les mostré, flexibles nuevos. Toda la tornillería completamente pintadita. Lo único que compré, bueno, nuevo sí fueron esas tuercas autofrenantes, porque las que tenía estaban muy matadas. Y bueno, acá tenemos los calipers de freno. También bien limpitos, listos para arrancar a montar todo. Ahí están los pistoncitos de los calipers. Aquí tenemos el portarrodamiento de la masa, la tapita. Parecen piezas completamente nuevas, aunque bueno, sabemos que han sido restauradas. Así que vamos a arrancar ya a armar el tren delantero de la Chevy. Voy a empezar por colocarle el semi chasis a la carrocería, así de esa manera después, al estar fijo y apoyado sobre el caballete, creo que me va a resultar más fácil para montarle las parrillas y bueno, los espirales, que sería el problema ahí. Estaría bueno tener el motor para que el propio peso del motor y bueno, de todo el auto armado me ayude a comprimir los espirales, porque esto con prensa espirales no se arma. Así que bueno, voy a ver cómo hago. Lo primero que voy a hacer es montarle el semi chasis. Bueno, por acá en esta caja tengo
violetas, todos los bujes nuevos. Así que voy a arrancar por hacer eso. Después tengo que ponerme a armar el conjunto de las masas con los discos. Y ahí eso también va así enterito en las parrillas de la suspensión. She take it low, she fine as hell, she bout to go. She doing a thing out on the floor. Taking you some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Make it take the wish, make it pop, 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 pop. Rain falls, just don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch. In the fantasy, it's plain to see just how it be. Run me, backstroke, sweat soaking, all under my set sheet. It's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. Why don't you sit down on top of me?
Muy bien, ya terminé de armar acá las masas con los calipers y discos de freno. Vamos a pasar a montar ahora las parrillas en el semi-chasis, que bueno, como vieron, ya está instalado el semi-chasis, ya están bien apretados los bujes. Bueno, para alinear el semi-chasis, estuve investigando ahí del canal de Fantasma Garage, que lo que tengo que hacer es alinear este agujero que tiene el semi-chasis con el agujero que está acá abajo en la carrocería, ¿sí? De ambos lados ya hicimos lo mismo, así que ahí ya quedó alineado. Para apretar los bujes le di nomás, ¿sí? Sin miedo, total. Como verán, esto tiene acá un buje de metal, así que eso sería como un tope, ¿sí? Esto tiene también una parte metálica ahí adentro, así que vos le apretás nomás hasta que esto hace tope, no se va a romper la goma, ya que este es el limitador. Por el lado de abajo también ya están bien apretados los bujes, ¿sí? De ambos lados, así que ya estamos listos para arrancar a montar todo el tren delantero. Quiero repetir una cosa nomás, esto es simplemente un ensamble provisorio porque yo necesito poder desplazar la carrocería, además necesito el semi-chasis para poder probar y alinear lo que es todo el guardabarro, el capot, todo el frente, ¿no?, de la carrocería. Así que probablemente termine desarmando nuevamente todo el conjunto, ¿no? Sí, cuando sea el momento de pintar. Aclaro nomás esto porque seguro alguno me va a comentar de que los bujes hay que apretar cuando el auto está con peso, apoyado en el piso, todas esas cosas. Bueno, esto es simplemente un armado para poder continuar con el proyecto de restauración, ¿sí?, de la carrocería de la Chevy. Voy a arrancar montando las parrillas inferiores. Le vemos cómo hago para colocarle los espirales, ¿no?, que los tengo que comprimir, y probablemente, como vieron, no puse las tapitas en las puntas de eje porque seguro voy a sacar nomás la masa y los calipers porque esto pesa un montón y creo que si pongo la masa solo va a ser mucho más fácil. Así que vamos a meterle, así ya terminamos con la misión de armar el tren delantero de la Chevy. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Muy bien, ya terminé de armar por completo el tren delantero de la Chevy. Sinceramente no fue tan fácil como lo vieron en imágenes. Al principio intenté hacerlo ahí nomás donde la tenía ubicada la Chevy y era imposible porque levantándolo desde abajo con el gato ahí en la parrilla inferior no se llegaba a comprimir por completo el resorte. Entonces cuando yo quería meter el amortiguador, el vástago no llegaba hasta arriba, así que era imposible. Por eso es que opté por la idea de utilizar el peso del Fiat 147 para poder armar eso. Inclusive se volvía complicado porque el espiral era bastante largo y con la apertura de la parrilla inferior no llegaba a encastrar bien en la parte de arriba, ¿no?, de la cazoleta. En realidad no es una cazoleta, pero bueno, del compartimiento donde se aloja el espiral, ya que tiene una canaleta que a medida que yo iba levantando con el crique desde abajo, él quedaba chueco. Entonces lo último que hacía era pegarle con el martillo y una extensión para que se termine de acomodar. Y bueno, la cereza del postre fue que cuando estaba colocando los amortiguadores, los orificios donde van los tornillos no coincidían con los orificios de la parrilla inferior, así que tuve que agrandar con la moladora recta y una fresa de esta manera los orificios para poder instalarlos adecuadamente. Y bueno, ahora ya está todo instalado, pero como les dije, no están apretados como deberían los bujes. Inclusive aquí en las parrillas superior está faltando un bulón con una arandela que me apriete este buje superior. Quería colocarlos para tenerlos a mano, pero no estoy encontrando los bulones. Las arandelas sí las tengo, pero los bulones no, así que bueno, busqué más o menos nomás entre las cosas y no lo ubiqué, así que deben estar por ahí, ya aparecerán. Estas tuercas de la parrilla superior sí ya están apretadas como deberían ser. Aquí estos que sujetan las parrillas inferiores no, ¿sí? Simplemente están a tope las tuercas. La masa ya está, ¿sí?, apretada bien como debería ser, ya está todo ubicada, inclusive también el centro de la masa, ¿no? La tuerca de la masa ya está con su torque correspondiente. Digo torque, pero bueno, no medí el torque que apliqué, simplemente le di con la llave hasta que se sienta que asienten bien los rodamientos, ya que son cónicos. No hay que apretar demasiado, simplemente tiene que estar bien asentado sobre las pistas los rodillos de los rodamientos y simplemente después haces pasar el segurito por la tuerca. Instalé ambas cubiertas, pero bueno, como verán, el sistema de dirección no está, pero así como está ya me alcanza bien para poder desplazar la carrocería. Ya estuve probando un poco, le doy un ángulo a una rueda, el mismo al otro aproximadamente, y ya puedo desplazar la carrocería, no hay ningún problema. Ya instalé también los flexibles, estos sí ya están también apretados como deberían ser. Acá le puse acá un poco de papel para que no le entre mugre. Y bueno, los bujes del semichasis también están apretados, pero no exactamente como deberían ser, ya que después voy a terminar por sacar por completo el semichasis para realizar la pintura de la carrocería completa. Espero que les haya gustado el video, la verdad, tremendo video, se hizo larguísimo, pero quería agregar todo el proceso de restauración, restaurar cada una de las piezas y poder limpiarlas bien para aplicarle el correcto trabajo de pintura. Me llevó muchísimo tiempo, pero bueno, sarna con gusto no pica. Miren los resultados, el tren delantero quedó hermoso. Ahora se viene el largo proceso de poner la carrocería en condiciones antes de poder pintarla por completo. Y bueno, todos esos detalles van a llevar también bastante tiempo. Tengo que traer los guardabarros, todo el conjunto de la trompa para poder alinearla antes de pintar, ¿no? Pero hasta acá, misión cumplida. Estoy muy conforme con los resultados. Bueno, le mandé unas fotos también a Dani y también quedó muy contento de cómo se va viendo el proyecto de restauración de esta hermosa Chevy. Si les gustó el video, ya saben, me dejan su like. Si aún no te suscribiste, te lo vuelvo a recordar, suscríbete. A mí sinceramente me ayuda un montonazo y es completamente gratis. Podés activar las notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video nuevo. Falta mucho, pero falta poco para terminar con este proyecto. Nosotros nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau.